Gracias. Seguimos aquí conversando en la silla rota con el senador priista David Penchina, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República. Nos está ilustrando sobre los diversos contratos que puede tener un particular con el Estado mexicano. Entiendo que se crean algunas instituciones nuevas que son las que van a asignar este tipo de relación, las que van a normar este tipo de relación. Se crean otras entidades. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, el Estado mexicano lo que diseña para la exploración y explotación de los hidrocarburos, si bien es la participación del sector privado, crea una nueva figura para fortalecer principalmente en el sector a CFE, Comisión Federal de Electricidad, y a Petróleos Mexicanos, Pemex, creando una nueva figura administrativa para volverlas fuertes, ágiles frente al reto que van a enfrentar al competir con particulares, que es el concepto de la empresa pública productiva, que le apuesta a la productividad de las empresas, a la competencia, le da autosuficiencia presupuestal, le da libertad de contratación para que pueda competir con las grandes, como lo han hecho otras petroleras de los estados-nación que han adoptado modelos similares. Por el otro lado, se le da más patrimonio a las empresas públicas del Estado, no solo el patrimonio existente, sino que se les dota de patrimonio futuro para que también puedan competir en donde además podrán asociarse con particulares en el caso de adoptar nuevas tecnologías, etc. Tercero, fortalecemos de manera fundamental los órganos reguladores. La ya existente Comisión Nacional de Hidrocarburos y la ya existente Comisión Reguladora de Energía, producto de la reforma del 2008, que le faltaban muchas uñas y muchos dientes para poder ser un buen árbitro. ¿Por qué no era un árbitro más fuerte? Pues porque no había más que regular a uno, que era el monopolio. Y que, por cierto, ese monopolio, por su grandeza, pues poco le podía funcionar al árbitro para ponerlo en ajuste de cuentas. Claro. Hoy le estamos dando autosuficiencia presupuestal y técnica a esas comisiones para que tengan toda la capacidad de ser buenos árbitros como en cualquier, digamos, partido donde hay varios competidores. Y por el otro lado se crean instancias nuevas como la reguladora del gas o el tema de la distribución de la transmisión y distribución de electricidad, para que también haya quien regula diferentes procesos de hidrocarburos a partir de pasar de un monopolio a un sector en competencia donde habrá varios actores. Hay una instancia también para administrar los fondos derivados de la renta petrolera. Ese es uno de los grandes cambios. Por primera vez en la historia de este país se crea un instrumento junto con la Secretaría de Energía y Hacienda y el Banco de México para crear el Fondo Mexicano del Petróleo y de Estabilización. ¿A qué se refiere ese fondo? Que como la apuesta es a que la renta petrolera y los ingresos petroleros crezcan de manera importante en los próximos años, no todo el recurso del petróleo particularmente, de los energéticos, de hidrocarburos, no lo estemos comiendo cada año como hasta hoy lo hemos hecho a través del gasto público, y que los excedentes de ingresos vayan a un fondo de ahorro que esté destinado a resolver problemas estructurales de la economía y que se transfiera en el bolsillo de los propietarios de la energía en este país, que somos todos los mexicanos, que se pueda destinar un fondo de estabilización que le dé fortaleza a las finanzas y que se transfiera en un ahorro directo para cada mexicano como debe de ser. ¿Por qué no se aceptó la propuesta que venía de varios sectores para darle autonomía constitucional a estos nuevos órganos y garantizar su transparencia? Esa es una muy buena pregunta, Roberto, y qué bueno que nos haces el favor de ponerla en la mesa. Ningún organismo regulador en materia de energía a nivel mundial es autónomo. Y es un despropósito darles autonomía, porque son organismos que absorben tal poderío y tal relevancia en el papel económico que sería absurdo tenerlos por fuera como una autonomía que el día de mañana se pudieran comportar de manera tan autónoma que no hicieran caso a la política pública del Estado mexicano en materia de energía. Por eso se les logra hacer una combinación que creo que es una gran habilidad del legislador en esta reforma, sin darles la autonomía constitucional y poniéndolos en coordinación con la Secretaría de Energía del Gobierno Federal o de la Secretaría de Hacienda, se le garantiza autonomía técnica y autonomía presupuestal, que esa sí la deben de tener. Es decir, no pueden estar sujetos, por ejemplo, a que Hacienda les dé o no presupuesto para contar con los insumos técnicos para poder arbitrar a quién le dan un contrato, para poder hacer los cálculos económicos, para poder explorar y calcular las reservas que son de los mexicanos, etcétera. Son datos fundamentales. Uno podría esperar, los mexicanos podríamos esperar, senador, que en las leyes reglamentarias
viniera una normatividad para darle transparencia a todo el proceso, saber a quién se le da la concesión, con qué costo de producción se le da la concesión, cuál es la renta real, cuánto dinero tiene este fondo fiduciario para apoyar digamos, los desafíos estructurales del país. ¿Dónde estará el tema de la transparencia en todo este proceso? Bueno, la primera regla de la transparencia, yo creo que es lo que más hay que destacar de esta reforma, es que el mejor insumo para ser transparentes en el mundo, en cualquier actividad, incluso en la casa o en un partido de fútbol, es la competencia. Es decir, haber roto el monopolio significa una señal de transparencia, porque hoy los mexicanos vamos a poder saber y comparar a cómo se perfora un pozo por parte de una empresa pública productiva como Pemex. Ese dato va a ser conocido. Por supuesto, pero también vamos a saber a cuánto cuesta producir o perforar a una empresa nacional o extranjera que entre al sector, y entonces vas a poder comparar a ver quién contrata más barato y quién es más eficiente en sacar lo que es tuyo y por lo tanto en tu utilidad final. Es que en toda esta discusión, senador, se habló mucho de los países que han hecho reformas exitosas. Sí. Y se habló de países escandinavos, ¿no? Noruega. Que tiene muchas similitudes. Ciertamente no tenemos Sí similitudes con la democracia funcional de estos países. Pero también hay países que han tenido reformas energéticas desastrosas, como Nigeria, donde la corrupción, la obsesión de la mala regulación, de una cleptocracia burocrática dio al traste esta reforma. Es decir, las reformas en sí mismas no son una garantía de éxito. Es correcto. ¿Cuáles son los frenos o las garantías que los mexicanos debemos tener para que el modelo sea exitoso como en Escandinavia y no sea desastroso como en Nigeria? La Comisión de Energía, que es un honor presidir, hizo una gran tarea de análisis durante un año, de un debate de 15 años de reforma energética, porque hay quien dice que no los discutimos suficiente. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Visitamos todas las naciones del mundo que han hecho cambios energéticos profundos, exitosos y no exitosos. Visitamos Azerbaiyán, Noruega, el Reino Unido, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, por nuestra vecindad en términos del Tratado de Libre Comercio, y tuvimos acceso a modelos como los africanos, donde hay buenos y malos. Y yo lo primero que te diría es que la reforma energética mexicana es mexicana, no es igual a ninguna otra, pero sí toma los casos de éxito de los diferentes componentes de la reforma, como el caso noruego. Si tú me preguntaras a cuál se parece, pues se parece mucho a la noruega, se parece mucho a la brasileña y se parece mucho a la colombiana, pero tiene su componente porque somos un país que es único como cualquier nación. Tenemos salida al Golfo, al Atlántico, colindamos con 3,000 kilómetros con el monstruito de Estados Unidos, tenemos salida al Cono Sur, somos socios de APEC, etcétera. Y tenemos un valor energético como pocos países en el mundo. México no solo es rico en petróleo, es rico en gas, no solo asociado a petróleo. Sabemos que tenemos shale gas, tenemos gas natural, tenemos gas de carbón, tenemos un gran potencial eólico, tenemos un gran potencial acuífero marítimo de generación de electricidad a partir de esas fuerzas naturales. Tenemos mucho sol, somos de los países más alumbrados a nivel mundial, con ciclos estables de alumbramiento. Y en ese sentido, lo más orgulloso de lo que me siento es que fue una reforma integral, que no solo pensó en hidrocarburos. Ciertamente, Roberto, el debate lo jala el petróleo, por un componente histórico. Pero si revisamos la reforma y revisamos los 22 artículos transitorios, ya no hay sorpresas, ¿eh? Yo lo que te quiero decir, y te lo puedo demostrar, es que la legislación secundaria va a ser, digamos, hasta cierto punto fácil de realizar, porque los alcances de la reforma, más allá del 25, del 27 y del 28, está contenida en límites y parámetros muy precisos de cómo hacer la secundaria en 22 artículos transitorios. Entonces, los regímenes de contratación, las facultades de los organismos reguladores, el diseño del fondo petrolero, todo el tema de los organismos nuevos en materia de transmisión y distribución de electricidad, más la reguladora del gas y de la transmisión y almacenamiento y depósito de hidrocarburos, más toda la regulación de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y los organismos reguladores están totalmente definidos. Ya los transitorios, digamos, orientan lo que va a pasar con los reglamentarios. Es que para eso son, los transitorios son para eso. Vamos a ir a otro bloque, si me permite, para profundizar en esto. Seguimos con ustedes. Gracias.